Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. El Señor me ha ministrado a través de este mensaje y es necesario recordar o tener en cuenta que una de las tareas del Espíritu Santo para el ser humano o aquí en este mundo. Ay, cálmate, Inocencio. Buenos días, Sofía, buenos días. Elmer, saludos, hermano, hasta El Salvador y hasta Chihuahua, bendiciones, y donde quiera que nos escuchan o nos sigan, los hermanos que nos sigan en España, bendiciones, saludos desde San Pedro, California. Son las 5:33 de la mañana acá en California, en Estados Unidos, pero bueno, una de las cosas o la tarea del Espíritu Santo aquí en la tierra, para cual el Señor lo mandó, dice que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero nos vamos a quedar enfocados en que convencerá al mundo de pecado. Es una de las tareas del Espíritu Santo para poder tener una plataforma para darle un sentido a lo que vamos a ver, una aplicación espiritual en el pasaje que vamos a escudriñar hoy, que llegamos al testimonio o a la historia de cómo fue muerto Juan el Bautista por manos de Herodes. La decapitación de Juan el Bautista. Pero quiero que, hermanos, que no nos pierdamos, es mi oración a Dios esta mañana, que mantengamos esa idea en la cabeza de que el Espíritu Santo, ahí está el alarma, la voy a tener que cancelar. El Espíritu Santo, una de las tareas es de convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo trae la convicción a nuestras vidas del pecado en nuestras vidas, y cada persona, cada ser humano tiene verdaderamente la opción de hacerle caso o de rechazarlo. Toda persona tiene la decisión de hacerle caso al Espíritu Santo y corregir su vida, o verdaderamente cortarle la cabeza, por así decirlo. Sí, por la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Mis hermanos que leen con frecuencia la palabra de Dios, creo que ya se imaginan la dirección que este mensaje o la aplicación espiritual que le vamos a poder dar, lo que podemos ver aquí. Hay pasajes que son literales, pero hay pasajes que son literales y a la vez nos dan o nos pueden dar una enseñanza espiritual y aplicable a nuestras vidas. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, guíanos, ayúdanos. Te pedimos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo haga el propósito en nuestras vidas de guiarnos a toda verdad, de convictarnos de nuestra vida de pecado, de convictarnos también, Señor, de analizar y de ver en qué posición estamos. Hemos creído al Espíritu Santo y nos ha traído a un verdadero arrepentimiento, o verdaderamente lo tenemos encarcelado, no queremos escucharlo, no queremos oírlo. Y por último, Señor, es posible que terminemos cortándolo de
o cortándole la cabeza, y quizás llegáramos, Señor, por la dureza de nuestro corazón, verdaderamente a pecar contra el Espíritu Santo, de nunca hacerle caso y nunca verdaderamente ser salvos o venir a Cristo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy interesante. El pasaje lo estuve repasando varias veces anoche, pero hoy el Señor me hablaba de otra manera. Y vamos a entrar a nuestro texto. Estamos en Marcos capítulo 6. Nuestro estudio lo vamos a continuar. Nos quedamos en el versículo 13. Cuando Jesucristo les dio potestad a sus discípulos y los mandó a predicar el evangelio, y les dio potestad para que expulsaran demonios y sanaran enfermos. Y ellos fueron y predicaban a los hombres que se arrepintiesen, y creo que el evangelio no debe de ser cambiado para nada. El evangelio es eso, predicar verdaderamente el arrepentimiento para perdón de pecados. La noticia buena del evangelio, la palabra evangelio es una noticia buena, es lo único que significa. No es una palabra religiosa, no es una palabra de alguna denominación o religioso, sino simplemente es la noticia buena. Es que si el hombre se arrepiente, si reconoce su vida de pecado, recibe el perdón de pecados. No es que el hombre debe de ser bueno, debe de obedecer los mandamientos de Dios, debe de mantenerse fiel a una iglesia para recibir o para que Dios le perdone. El hombre, siempre y cuando se arrepienta, reconozca la maldad de su vida, recibirá el perdón de sus pecados por la fe en Jesucristo. Jesucristo ya murió, por lo cual ese perdón ya está disponible para todo aquel que se arrepiente. Ese es el evangelio, eso es lo que los discípulos de Jesucristo predicaban, y echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta ahí nos quedamos en el estudio de ayer, y hoy entramos a la muerte de Juan el Bautista. Dice nuestro versículo de hoy en el capítulo 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Aquí, cuando llegamos a esta escena, aquí estamos mirando lo que Herodes decía, y después tenemos la historia, porque aquí de repente vemos a Herodes que dice: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y si leemos hasta aquí, y a través de lo que hemos leído en nuestro estudio en el libro de Marcos, no hemos oído en ninguna otra parte anteriormente que Juan el Bautista murió, que lo mataron. Y aquí de repente Herodes dice: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y decimos: ok, ¿por qué ha resucitado de los muertos? ¿Qué pasó? ¿Acaso Juan el Bautista murió? ¿Lo mataron? Entonces más adelante continúa y nos va a dar la explicación en el texto de lo que aconteció, cómo es que Juan el Bautista murió y el por qué Herodes está diciendo estas palabras aquí. Otras personas decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Y están hablando de Jesucristo porque oían la fama de él.
Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan el Bautista que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Por qué Herodes, dando testimonio aquí que él decapitó a Juan el Bautista, se ve que cree en la resurrección de los muertos? Juan el Bautista le estuvo predicando a él mientras Herodes lo tenía en la cárcel. Lo vamos a ver más adelante. Por eso es que Herodes, básicamente aquí lo podemos ver que cree en la resurrección de los muertos, porque en su declaración él está convencido que Juan el Bautista resucitó de los muertos y que está en Jesucristo, que por eso actúan en él esos poderes, ¿verdad? Continuemos en el estudio, miren. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Aquí vemos que Herodías era la esposa o la mujer del hermano de Herodes. Y Herodes la había tomado por mujer. Básicamente tomó por mujer a su cuñada, la mujer de su hermano. Y por eso dice, ¿verdad?, que Herodes mismo había prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es permitido que tengas a la mujer de tu hermano por mujer. Pero Herodías le acechaba, ya está Juan en la cárcel. Por esa razón Herodes puso a Juan el Bautista, porque lo convictaba de su pecado, lo acusaba, lo condenaba, le decía que no le era permitido tener a la mujer de su hermano por mujer. Y la mujer, Herodías, le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Sí, Juan el Bautista le predicaba a Herodes, porque aquí oímos que Herodes se quedaba perplejo escuchándole. Herodes sabía que Juan el Bautista era un varón justo y santo y no permitía que le hiciera daño a Herodías en la cárcel. Y Herodes dice aquí que lo escuchaba. Escuchaba a Juan, lo que Juan le decía, lo que Juan le predicaba, lo que Juan le ministraba, lo escuchaba de buena voluntad, dice. De buena gana lo escuchaba. Por eso es que creo que llegó verdaderamente a casi creer en el Evangelio Herodes. Porque cree en la resurrección de los muertos, cree que Juan el Bautista resucitó de los muertos. Es posible que Juan el Bautista le predicó por el poder del Espíritu Santo y le explicó y le habló acerca de la vida venidera, de la resurrección de los muertos, y quién sabe qué tanto le enseñó, pero Herodes escuchaba de buena voluntad y guardaba, protegía a Juan el Bautista de la mujer de Felipe, de Herodías, porque Herodías lo acechaba a Juan y deseaba matarle, pero no podía porque Herodes lo guardaba. Dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban, la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa.
Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad del reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey envió a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel a Juan y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, o sea, los discípulos de Juan, vinieron y tomaron el cuerpo de Juan y lo pusieron en un sepulcro. Triste la situación, pero es una realidad. ¿Qué aplicación espiritual le podemos dar en este sentido? Acuérdense que la mujer fue tomada del varón, fue de la carne del varón, y la mera verdad, yo represento, o creo que se puede representar la mujer como la carne del hombre, y la carne está vendida a pecado, a desobediencia, y el hombre tiene dos opciones. Aquí Herodes tenía dos opciones, el hombre tiene dos opciones: de hacerle caso a la carne o de hacerle caso al Espíritu Santo, por así decirlo. En este caso a Juan el Bautista, que lo convictaba de su pecado, que es la misma tarea que el Espíritu Santo hace. Toda persona podemos ver que tiene la decisión de hacerle caso al Espíritu Santo o hacerle caso a los deseos, a los caprichos de la carne en este sentido, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la hija de Herodías. Podemos ver que ella puede ser el fruto de la carne, por así decirlo, porque es hija de Herodías, no es hija de Herodes. Lo más seguro es que era hija ahora sí que de su mamá, ¿verdad? Por lo que pidió. Ella es hija lo más seguro es que era hija de Felipe, el tío el hermano de Herodes. Y aquí la vemos. Analizándolo espiritualmente, este pasaje, podemos ver que todo ser humano tiene la opción de hacerle caso a la carne, ¿verdad? A la mujer, a Herodías, que convictada por su pecado ya sabía lo que había hecho, y creo que consintió en eso de irse a vivir con Herodes, de ser la mujer de Herodes. Ella consintió en eso. Sí. Y la convicción que traía el Espíritu Santo, por así decirlo, Juan el Bautista, si representamos a Juan el Bautista como el Espíritu Santo trayendo la convicción del pecado de su vida, y todo era porque Juan el Bautista le decía a Herodes, aquí vemos en el texto que a Herodes le decía: no te es permitido tener la mujer de tu hermano. No te es permitido tener la mujer de tu hermano. Y la carne, verdaderamente, la carne se rebelaba. La carne se incomodaba por la convicción de esa realidad, hasta tal grado que deseaba verdaderamente matar a Juan el Bautista. Y es un papel bien importante lo que sucede en la vida de las personas
Cuando llega el testimonio del Evangelio a la vida de alguna persona y la persona quiere hacer todo lo posible para no escuchar eso, quiere hacer todo lo posible para quitar esa convicción de su vida, pero con las decisiones equivocadas. Sí, para quitar verdaderamente la culpa de nuestras vidas, es declarándonos culpables ante Dios y pidiéndole perdón a Dios, y Dios pone paz en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos testifica a nosotros que estamos en paz con Dios y que ninguna condenación hay para nuestras vidas. Pero si decidimos por el camino contrario, haciéndole caso a los deseos de la carne y protegiéndola de esa incomodidad que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas de la culpa del pecado, podemos verdaderamente rechazar el Espíritu Santo hasta tal grado que el hombre verdaderamente puede renunciar o bloquear en una totalidad al Espíritu Santo y decidir vivir su vida de pecado separado de Dios por una eternidad. Cuando el hombre decide por hacerle caso a los deseos de la carne, puede ser que bloquee para siempre al Espíritu Santo y nunca le haga caso y termine verdaderamente, por así decirlo, cortándole la cabeza al Espíritu Santo para no escucharlo jamás en su vida, para que no le traiga esa convicción de su pecado. Y la mera verdad, puede hacerlo una persona. Es tremenda ilustración, tremenda aplicación espiritual que le podemos dar a este pasaje. Es triste la situación, podemos ver la maldad del ser humano. Nos espantamos de lo que vemos al menos a mí me da tristeza lo que miro en México, en los periódicos, cuando voy a ver a mi madre y las situaciones como están allá, cuando amanecen personas decapitadas, tiradas en las banquetas, en las aceras de las calles, como si fuera una cáscara de plátano, mutilados, cortados en pedazos. He mirado imágenes, la mera verdad, muy feas en los periódicos de México y me da tristeza. En una ocasión miré en un periódico, en una calle, había un montón ahí de pedazos de carne. Al hombre lo hicieron pedacitos, en los pedazos de los brazos, las piernas, y todos los pedazos estaban amontonados. Y la noticia, el encabezado del periódico decía picadillo humano. Y en la foto, lo más triste de esa foto es que en la foto, acá en un lado de la foto, estaban dos niñitos como entre sus 6 a 8 añitos, encogidos así, mirando los pedazos del cuerpo ahí enfrente de ellos. Salieron en la foto. Creo que tengo la foto esa guardada por si algún día, no sé, hago una reflexión, un estudio, comento algo sobre eso. Son imágenes bien feas, son fuertes, pero saqué fotos de esos periódicos y las guardé para que no se me olvide cómo está la situación en mi tierra. Fue cuando estaba bien duro en Acapulco, cuando no paraban en Acapulco las matanzas, colgados en los puentes, y ustedes se recordarán en ese tiempo, no me acuerdo en qué año fue, me parece que fue entre el 2011 al 2014, muy fea la situación.
Pero bueno, volvamos a nuestro texto. Aquí podemos ver verdaderamente la maldad del hombre. El hombre es malo. Doy gracias a Dios de que yo ya no soy humano. No, somos malos verdaderamente. Somos malos. El hombre tiene la capacidad de hacer esto, de ir y arrancarle la cabeza a un hombre por la convicción del pecado en su vida. Hay personas que hacen negocios chuecos y roban en esos negocios chuecos y después les piden cuentas, y en esos negocios chuecos, para salvar el pellejo, le echan la culpa a otro individuo, hasta tal grado que le dicen o eres tú o es aquel, pero compruébalo que fue aquel el culpable, el que robó. Y el hombre, por salvar su pellejo, por la convicción, por guardar verdaderamente su vida, va y mata a una persona inocente para cubrir su pecado. Lo podemos ver en el pecado de David con Bathsheba. Mandó a matar al marido por causa de su pecado, para cubrir su pecado. Y la gente verdaderamente tenemos la capacidad de pecar, de hacer lo malo. No hay ninguna diferencia de esta situación de cómo es Herodes, como lo vemos aquí, a cómo somos nosotros. En nosotros está la capacidad verdaderamente de hacer lo mismo. Soy testigo de que padres de familia manosean y violan y les faltan el respeto a sus propias hijas. Yo soy testigo de eso. Conozco a personas que han estado en esa situación, que su propio padre les faltó el respeto, las manoseaba, sus propias hijas, hijas de su sangre, hijas de su carne, y hasta a esos grados llega verdaderamente la maldad del hombre. Y llega la noticia del Evangelio a sus vidas y no la quieren escuchar. Llega la noticia a sus vidas y quieren evitar verdaderamente el enfrentarse con estas personas que les hablan de el Evangelio, porque le hacen más caso, como Herodes aquí le hizo caso a los deseos de la carne, porque de acuerdo, dándole una aplicación espiritual a la mujer Dios la formó de la carne del varón, por lo cual creo que sí es bíblico que la mujer representa la carne del varón. Y en muchos pasajes en la Biblia podemos ver que la carne, ¿verdad? Que la carne se puede representar en varios pasajes a la mujer como la carne del varón en esta situación de Herodes. Herodes, por hacerle caso a los deseos, porque eran los deseos de Herodías, por hacerle caso a los deseos de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, de Herodes, decapitó a Juan el Bautista. Herodes estuvo a punto verdaderamente quizás de ser salvo porque escuchaba a Juan el Bautista de buena voluntad. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos convicta y casi nos convence de que estas cosas son verdad. Pero cuando gana verdaderamente los deseos de la carne, bloqueamos todo eso, cerramos nuestros oídos, no hacemos caso
aunque ya estábamos convencidos de la resurrección de los muertos, como Herodes, pero en cierto sentido vamos a favor de la carne y decapitamos, por así decirlo, al Espíritu Santo cuando lo bloqueamos de nuestras vidas. Y los frutos de la carne, como en este caso la hija de Herodías, representan los frutos de la carne, la cual demandó al hombre que se le cortara la cabeza a Juan el Bautista y se la diera en un plato. Tremenda ilustración. Es bien interesante lo que vemos en este pasaje. No quedes tú en los zapatos de Herodes. No estés tú en los zapatos de este hombre. No te dejes llevar. No le hagas caso a los deseos de la carne. Y no dejes que los frutos de la carne ganen, como en esta situación. No dejes que los frutos de la carne ganen verdaderamente en tu vida. Hazle caso al Espíritu Santo. Hazle caso a la convicción que el Espíritu Santo trae a tu vida de esa vida de pecado. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Ese perdón es tuyo. No esperes hasta mañana. No rehúses a creerle al Espíritu Santo y permanecer en una condenación eterna. Recibe a Jesucristo hoy como tu Señor y Salvador. Reconoce tu vida de pecado. El Espíritu Santo te ha convictado por mucho tiempo de la maldad de tu vida, de esos pecados, de esa vida que no le agrada a Dios. Hazle caso. Hazle caso y repudia tu pecado. Pídele perdón a Dios. Clama a Dios y recibirás el perdón de tus pecados. Si te arrepientes, tus pecados te son perdonados porque Cristo ya murió. Cristo ya te perdonó en la cruz. Y es decisión tuya. Si le haces caso al Espíritu Santo y te arrepientes y renuncias a esa vida de pecado, o le haces caso a los frutos de la carne, como este hombre le hizo caso a los frutos de la carne de Herodías, a la hija de ella, y terminó verdaderamente matando, por así decirlo, el Espíritu Santo, y permanecer en tu vida de pecado para siempre, y recibirás la condenación eterna. Yo no lo digo, no lo dice una religión, lo dice Jesucristo mismo. Sí, Jesucristo mismo dice que hay un lago de fuego donde el fuego no puede ser apagado y el gusano no muere. La condenación eterna. Jesucristo habla más de la condenación eterna y del infierno y de ese lugar que del reino de los cielos en los evangelios. Padre bendito, gracias Señor, te damos. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo vaya, Señor. Convicte los corazones, bendito Dios. Y traiga, Señor, al arrepentimiento verdadero a aquellos que tienes reservados para que sean salvos, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Dios, a que tu Espíritu Santo gobierne y domine la carne para poder vencerla, para que no lleve frutos, bendito Dios, frutos que traerá consecuencias eternas, frutos que nos llevarán, si seguimos en una vida de pecado y de muerte, nos llevarán a la condenación eterna por hacerle caso a los frutos de los deseos de la carne, bendito Dios. Ayúdanos, séllanos, permítenos llevar frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el primero es que brote en nosotros el arrepentimiento verdadero en nuestros corazones para poder recibir el perdón, la santificación, para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y more en nosotros, para que nos guarde y nos convicte de
toda maldad de nuestras vidas, de nuestra carne, Padre, para vivir unas vidas victoriosas, convictos de nuestro pecado, para poder verdaderamente vivir a la luz del Evangelio y tener la garantía en nuestros corazones de la vida eterna, de que verdaderamente nos has perdonado por la sangre de Cristo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nos vamos porque se me hace tardecito. Bendiciones, Jorge, Sofía, Elmer. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua. Jorge, bendiciones. Amén. Oración por un joven que se llama Eddie. Padre bendito, mira, Señor, te pedimos, Señor, por la situación de Eddie, Padre, vuélvelo, Señor, tráelo a tus caminos, bendito Dios, ahí en Chihuahua, Chihuahua, bendito Dios, que tu Espíritu Santo vaya tras de él, Señor, vaya tras de él, Señor, y lo traiga, Señor, a tus caminos de vuelta, sí, Señor, te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, mira, Señor, la oración de Leonor Martínez Méndez, Padre, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, vaya, Señor, lo convicte, que tú trabajes en su vida, en sus corazones, Señor, que la luz del Evangelio resplandezca en su vida, Padre. No hay ningún perdón que tú no puedas perdonar si el hombre se arrepiente y te pide perdón, Señor. Aún al homicida, Señor, aún al depravado sexual que viola, Señor, a los niños, Padre, si se arrepiente de todo corazón y renuncia a esa vida, Padre, la sangre de Cristo tiene poder para perdonarlo y limpiarlo y santificarlo delante de tu presencia, Padre. Mira, Señor, la oración de esta mujer, de Leonor, bendito Dios por su hijo. Amén. Ever Neocarcamo, bendiciones, Dios les bendiga. Gabriela Saldaña, bendiciones, o Saldana. Nos vemos porque tengo que irme a trabajar, ya son las 6:10. Tremenda reflexión, mediten en este pasaje durante el día y analicen cuál es tu situación. ¿Le haces caso al Espíritu Santo y reconoces tu pecado y te arrepientes? ¿Le haces caso a la convicción que trae el Espíritu Santo? Dice Jesucristo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. ¿Te ha convencido a ti? ¿Has venido a los pies de Cristo? ¿Has recibido el perdón que Él ya te dio por medio del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario? En su muerte y en su resurrección, Él te ha dado el perdón de pecados y la vida eterna. Es cuestión tuya si lo decides, si lo recibes, o le haces caso a Herodías, le haces caso a los deseos de la carne y te dejas llevar por los frutos de la carne y terminas verdaderamente decapitando el Espíritu Santo y no dejándolo que te convicte más. La decisión es tuya. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendiciones hasta Lima, Perú. Acá estamos en San Pedro, California. Nuestros hermanos Jorge y Sofía están en Chihuahua, Chihuahua. Nuestro hermano Elmer en El Salvador. Me tengo que ir porque tengo que irme a trabajar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nosotros, en todos nosotros. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. A Dios sea toda la gloria y la honra. A Leslie, Karina, bendiciones. Gusto de saludarte por acá. Muchas bendiciones. Nos vemos. Estamos en contacto. Sofía, les amo en el amor de Cristo a todos. Y adelante, adelante mis valientes. Amén. Bendiciones.